Aleluya. Aleluya. Bendito eres Dios. Bendito es Dios. Bendito sea el Señor. Vas a compartir hoy este mensaje que por título hemos puesto 3 gloriosas manifestaciones. Vamos a hablar de 3 gloriosas manifestaciones y lo que significará para tu vida y para la mía el conocerlas. ¿Qué tiene la palabra que decirnos en cuanto a la manifestación del Señor? El poder de Dios, cómo está disponible para aquellos que son sus hijos, que creemos en Él. Muchas personas no creen en el Señor porque no han visto nada. Muchas personas necesitan ver para creer. Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Bienaventurados aquellos que aman a Cristo sin haberle visto aún. Y le aman con todo amor, con profundo amor. Bienaventurados. Pero el Señor se manifiesta también. Se manifiesta para que sepamos que Él es real, que Él es glorioso, que Él es eterno, todopoderoso, que Él no tiene límites. Él trasciende todo límite, porque de hecho Él es el que creó todas las cosas. Vayamos a ver la primera manifestación. Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34, versículos 27 y 28. Éxodo 34, 27, dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Vemos aquí que primero es que Dios llama a Moisés, le entrega los 10 mandamientos. Es un pacto que Dios está haciendo con el pueblo de Israel, y Moisés está delante de Jehová recibiendo estas palabras, pero está en la presencia de Jehová. Dice el versículo siguiente, el 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Paremos ahí un momento. Vemos hasta ahora el resultado de haber estado esos 40 días delante de la presencia de Dios. Su rostro resplandecía. Moisés no lo sabía, pero los demás lo notaron. Esto se ve hoy en día y siempre se ha visto. Cuando una persona está en la presencia de Dios, se nota. Cuando una persona está buscando realmente de Dios, se nota. No es que va a resplandecer el rostro como está aquí, físico, pero su espíritu da a entender que está en la presencia del Señor. Hay algo en cada persona que está buscando de Dios, que los demás saben que esta persona no está jugando, esta persona está con Dios, como pasaba con Moisés. Y es cierto, los israelitas tuvieron temor porque no se imaginaban que por el hecho de estar delante de Dios iba a venir ahora con un rostro resplandeciente. Moisés
les hablaba a ellos y luego tenía que cubrirse el rostro. Dice el versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Cada vez que él entraba a hablar con Dios, se quitaba el velo, su rostro resplandecía, Moisés salía de la presencia, hablaba con el pueblo y tenía que volverse a poner el rostro. Y así lo hacía constantemente, dice la palabra. Una manifestación de que Dios realmente estaba hablando con Moisés, de que Dios realmente estaba tratando con este pueblo, de que Dios realmente existe, es verdadero y tiene cuentas con los seres humanos. Busca entrar en contacto con los seres humanos y hablarles las cosas que nosotros debemos conocer. Tenemos una manifestación allí de la gloria del Señor en el rostro de Moisés. Vaya por favor al libro de Mateo. Vamos a ver la segunda. Mateo capítulo 17, versículo 1. Aquí tenemos ahora al Señor Jesucristo. Cuando estaba en la tierra, en su ministerio terrenal, ya terminando su etapa en esta tierra para conquistar lo que vino a conquistar. Dice la palabra, Mateo 17, verso 1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró. En otro evangelio dice, mientras él estaba orando, su rostro fue cambiando y sus discípulos estaban mirándolo. Jesús está allí en este monte con sus discípulos y ellos están mirando la transformación de Jesús, al punto de que el rostro de Jesús se volvió como una luz blanca, intensa, y sus vestidos resplandecientes. Y dice el versículo 3, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús solo, dice. Paremos allí. El caso que estamos ahora mirando, cuando Jesucristo, antes de partir de este mundo, mostró a sus discípulos su gloria. La gloria del Señor. Lucas dice que los discípulos miraron la gloria de Cristo en el pasaje paralelo. Y el apóstol Pedro dice también que él fue testigo de la gloria del Señor. Y él escuchó la voz que llegó a ellos desde la misma gloria, dice Pedro. Es una muestra de que Dios se sigue manifestando a los seres humanos. Pero en este caso, la manifestación en el rostro de Cristo decía mucho más que la manifestación en el rostro de Moisés.
En el rostro de Moisés hablaba de que estuvo en la presencia de Dios. Dios le hablaba a Moisés y allí había un testimonio vivo para el pueblo, que supieran que de verdad la palabra que Moisés estaba diciendo era palabra que Dios había enviado. Y allí sucedía una y otra vez. Ahora Jesús hace esta demostración. Él lleva a sus discípulos y hace esta demostración delante de ellos, dándoles a entender su propia gloria, que Jesucristo es más que un ser humano, y aún mucho más nos dice, así como Él tiene este cuerpo radiante, nos da a nosotros esta esperanza de que seremos algún día con cuerpo radiante y glorioso cuando dejemos esta tierra. Jesús estaba demostrando que iba a haber algún día para los seres humanos que creían en Él una transformación, donde el cuerpo que tenemos, un cuerpo que se corrompe, que se enferma, sería transformado algún día semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Y en este día, en la transfiguración, Jesús está dándoles a ellos un adelanto de lo que va a venir después. No solo para ellos, sino para todos los que creyeran en Cristo. Más adelante, la Biblia dice que todos nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, los que estemos cuando Cristo venga a buscar su iglesia. Seremos transformados. El cuerpo que tenemos será cambiado instantáneamente por el Señor. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Hay una esperanza. Jesús dijo una vez que nosotros tendremos cuerpos como los tienen los ángeles. Los ángeles tienen un cuerpo glorioso. Y nos dice, ustedes también tendrán ese tipo de cuerpo. Pablo dice que este tabernáculo que nosotros tenemos en la tierra, el cuerpo, no es nada comparado al edificio que nos ha de sostener algún día en el cielo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esta manifestación de Jesús en la transfiguración nos llena a nosotros de esperanza, de fe, de gozo, de expectativa. Por eso la Biblia dice que no debemos tener temor a la muerte, porque la muerte fue vencida. Más bien, cuando nos toque dejar este mundo, es porque Dios tiene ahora algo mejor para nosotros. Un cuerpo mejor, un cuerpo glorioso. Algo que no se va nunca a dañar, que será por toda la eternidad. Vemos esta segunda manifestación gloriosa, pero quiero hablar de la tercera. Vaya por favor al libro de Juan, capítulo 17, versículo 22. Juan 17, 22. Dijo Jesús estas palabras. Él dijo, hablándole al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús entregó a sus discípulos, no solamente a los 3 discípulos que vieron su gloria en aquel monte alto, no solo a los 12 discípulos que estuvieron acompañándole a él esos años, no solo a los creyentes de la primera iglesia o de los primeros cristianos, pero Jesús está dando este mensaje, esta gloria a cada persona que crea en Él, que crea en su palabra, que reciba su gracia. Dice al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Allí también hay algo glorioso, porque ahora es Jesús el que nos está dando a los creyentes una gloria que vamos a ver qué significa. Dice, para que sean uno, como tú y yo somos, dice el Señor, que sean uno. Jesús está buscando la unidad de nosotros, sus hijos. La unidad. Si hay algo que afecta la unidad, no es de Dios. Si hay algo que produce mayor fortaleza en la unidad, el Espíritu Santo está allí. Debemos discernir. Satanás vino a robar, a matar y a destruir, a romper. Jesús vino a unir, a fortalecer, a establecer un lazo de amor en unidad
que nos hará fuertes a nosotros. Dice, para que sean uno, como nosotros somos uno. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Cuando Moisés recibía esta manifestación en su propio cuerpo, en su rostro, era para que los israelitas, para que su pueblo supieran que Dios le estaba hablando. Jesús ahora nos da su gloria para que nosotros nos unamos, y al estar unidos, perfectamente unidos, los demás, los no creyentes, los del mundo sabrán que nosotros somos de Dios, que Dios nos ama a nosotros, que Cristo Jesús mora en nosotros, que su Espíritu está en nosotros. Hay una manifestación gloriosa que Dios ha dado a la iglesia para que los demás conozcan quién es Dios. Y si nos damos cuenta, la falta de unidad hace que esa gloria merme, que esa gloria se desvanezca, que esa gloria no se proyecte a los incrédulos. La falta de unidad. Por eso el Señor quiere de nosotros que nos unamos. Si Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria es para que nosotros nos unamos, que sepamos que nos necesitamos, que nos tenemos que colaborar, que nos tenemos que ayudar, no nos tenemos que golpear, no es para pelearnos, no es para que haya conflictos, es para que nos amemos, es para que estemos unidos. El Señor en nosotros, nosotros con Él y nosotros unos con otros, una unidad perfecta. Ahora, vemos que la primera manifestación fue dada o por medio de un hombre elegido por Dios para dirigir este pueblo, Moisés, un hombre obediente a Dios, un hombre que se sacrificó esos 40 días, 2 veces lo hizo, los 40 días delante del Señor. Y podríamos decir, claro, él estaba tan metido en la presencia que, lógico, Dios se podía manifestar en él. Jesucristo es el Hijo de Dios, un hombre que vivió una vida perfecta, nunca pecó, nunca ofendió al Padre, siempre vivió una comunión perfecta con el Espíritu Santo. Jesucristo, lógico, que podría también manifestar la gloria, pero ¿qué de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que se pueda manifestar la gloria? Vaya por favor al libro de Tito, capítulo 3, versículo 3. Allí hay un cuadro que nos refleja a nosotros, que nos muestra realmente quiénes somos. Tito, capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Escucha bien, Jesucristo no vino a la tierra a buscar a aquellos que son santicos, aquellos que no, dicen, no rompen un plato, aquellos que son como mansitos. Jesucristo vino a buscar al ser humano en cualquier condición que se encontrara. Jesús dijo una vez, porque el que tiene necesidad de médico no es el que está sano, sino el que está enfermo. Y cada uno de nosotros ha estado enfermo, enfermo por el pecado, enfermo por la maldad, aleluya. Él vino a buscarnos a nosotros. Éramos así, envidiosos, aborrecibles. Vivíamos hablando mentiras, engañando y siendo engañados. No teníamos esperanza, no creíamos en cosas mayores, siempre solo en los afanes de la vida. Como dice, voy a repetir el versículo, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborreciendo y siendo aborrecidos, dice, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Qué cuadro! ¿Por qué Dios iba a buscar personas así? Para mostrar su gracia, para mostrar su poder, para mostrar cuánto nos ama, para mostrar cuán importantes para Él somos y no quiere que nos perdamos. Dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, esta tercera manifestación es válida, es correcta, es real, porque fue Dios mismo que se manifestó. Dice aquí, Dios manifestó su bondad para con nosotros. Una bondad tan gloriosa que nosotros que éramos, como se definía el versículo anterior, Dios nos ha transformado. O estamos en el proceso de ser transformado a la gloria de Cristo. Dice el verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice que derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entonces, dice, nos ha dado una regeneración. Nos ha regenerado. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo, lavados en las aguas bautismales y somos regenerados por el Espíritu Santo, que dice la Biblia, nos ha sido dado abundantemente. Mientras más sucio hemos sido, más negro nuestro corazón ha sido, más poder limpiador hemos necesitado, más poder de Dios hemos requerido. Y Dios ha dado su poder, su Espíritu de manera sobreabundante sobre cada una de nuestras vidas, para que no quede nada del pasado, para que no quede nada sucio, para que no quede nada que ofende a Dios allí. Esa es la gracia del Señor. Y no solamente nos ha dado su Espíritu por la manifestación de su amor hacia nosotros, sino que nos ha dado promesas, y no cualquier tipo de promesa, sino promesas para vida eterna, promesas que nunca terminan. Vemos nosotros esta tercera manifestación cuán gloriosa es. Aleluya, aleluya. Sí, la manifestación de Moisés fue tremendísima. Nunca se había visto eso. La manifestación de Jesucristo no se puede comparar con nada, nunca. Pero ahora lo que Jesús ha querido hacer con nosotros, con su iglesia, manifestar su Espíritu en nosotros, transformar nuestras vidas a vidas ahora que proyectan su gloria, hacer de nosotros que éramos antes personas indeseables, personas que no podían estar bien con nadie, y nos hace personas deseables, personas que pueden compartir con otros, que nos amamos, que nos unimos, que buscamos esa perfección de la unidad solo por el poder del Espíritu que está en nosotros, solo por su gracia, solo por su misericordia. Vaya por favor al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Porque ahora nos hace la palabra una comparación entre esta gloria manifestada en Moisés, la gloria manifestada en Cristo y la gloria manifestada en la iglesia. Dice 2 de Corintios 3, 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista
en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Quiero enfatizar en ese versículo que esa manifestación gloriosa por medio de Moisés, Pablo le llama ministerio de muerte. ¡Wow! ¿Cómo Pablo se le ocurre decir esto cuando Dios estaba hablando, Dios mismo en esas tablas de piedras, su palabra, sus mandamientos? ¿Por qué dice que es de muerte? Porque el que no las obedece, morirá. El que no las cumple, morirá. Pero dice ahora el versículo siguiente, el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora está comparando el ministerio de Moisés de muerte con el ministerio del Espíritu Santo. Y dice el verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, que es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la tierra para aplicar los méritos de Cristo Jesús a todas las personas inmundas, personas odiosas, personas negras de corazón, personas con toda clase de pecados que han cometido, personas que no tienen esperanza de salvación. Y el Espíritu Santo, con el ministerio de justificación, ahora viene a los seres humanos y le dice: tú no tienes que pagar todo lo que debes, ya alguien lo pagó por ti. ¿En serio? Sí, Cristo Jesús murió en la cruz por ti y ya Él quiere pagar lo que tú debes. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Es el ministerio del Espíritu Santo. Ministerio de justificación. Hace que nosotros comprendamos lo que hemos hecho. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Es como decirle a alguien que anda en la calle de manera desordenada y se le para a alguien, un policía, le dice: un momentito, si sigues haciendo eso, te van a detener, te van a enfrentar a un juez y el juez te va a dar una multa o te va a mandar a la cárcel. Si sigues haciendo eso, alguien le despierta y luego le pregunta: oh, no sé cómo manejar o cómo actuar. Ok, te voy a enseñar la manera correcta. Y le dice, para que la persona no sufra las consecuencias. Eso hace el Espíritu con nosotros. El Espíritu Santo viene, mira cómo estamos de desordenados, se acerca a nosotros, nos hace ver nuestro pecado, nos redarguye, nos hace entender que eso no está correcto, nos muestra que hay un juicio venidero, que hay un juez que nos va a pedir cuentas, y luego nos hace ver que hay una solución disponible si la queremos aceptar, que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, con tal de que nosotros seamos transformados, que no sigamos viviendo en el desorden, ahora que comencemos a vivir correctamente, que podamos entender que el Espíritu Santo no solo viene a justificarnos, sino que viene a enseñarnos la manera correcta, a quitar aquella manera de vivir equivocada y poner en nosotros un deseo de agradar a Dios, de vivir para Dios, de apartarnos de ese mundo de pecado y de maldad en que estábamos. Es la función del Espíritu. Y la Biblia le llama: este es el Espíritu de vida, este es el Espíritu que vivifica, este es el Espíritu de verdad, este es el Espíritu eterno, el Espíritu del Dios viviente, el que nos habla a nosotros, con su ministerio de justificación. Por eso, si hay alguna persona que se quiere justificar por Moisés, es digno de lástima, porque es el ministerio de muerte. Es solo mandamientos, mandatos. Y sí, hay que cumplirlos, están en nuestros corazones, pero los cumplimos con gozo, con alegría, sin pesar, porque hay un deseo dentro de nosotros. ¡Aleluya!
El Espíritu en nosotros es el que nos ayuda, nos dirige. Bendito ese ministerio del Espíritu Santo que nos ha transformado. No estamos con rostros brillantes como el sol, pero Jesús dijo: la gloria que me diste, Padre, se las he dado a ellos, y el mundo verá que yo estoy en ellos. No es que se van a asombrar y asustar: uy, viene un hombre con un rostro como el sol. No, el rostro sigue tranquilo, igual. Pero hay algo que sobresale, que pasa de nosotros hacia los demás y se proyecta. Y es el mismo Espíritu que está en nosotros, que le dice a ellos lo que Él tiene, lo que ella tiene, te lo quiero dar a ti también. Y les redarguye. Aleluya. Dice el versículo 10 de 2 de Corintios 3. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Hay una gloria más eminente. Santo. Dice el verso 11: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. La gloria que Dios te ha dado no se termina. El Espíritu Santo está en ti y en mí. Es una gloria que Jesús nos ha dado al darnos su Espíritu. Y dice más, dice el versículo 12: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¡Aleluya! Cristo quiere quitarle el velo a todos los judíos, todos aquellos que están esperando que llegue el Mesías. El Señor quiere que ellos sepan que ya Él llegó, ya Él vino. Ahora métase en esta nueva corriente del Espíritu de Dios y vuélvase parte del pueblo de Dios, que es aquellos que han recibido la gracia por medio de Cristo y que tienen al Espíritu de Cristo en ellos. Dice aquí que cuando se conviertan a Cristo, será quitado este velo. Bendito sea el Señor. Dice el versículo siguiente, el versículo 15: aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Aleluya. Se tienen que convertir. Tienen que dejar todas esas leyes ceremoniales y cosas raras. Déjenlo, ya no es necesario. Ya Jesucristo cumplió con todo lo que el Padre exigía. Y ahora les dice: solo crean en Él, solo obedézcanle a Él, solo busquen servirle por medio de Él, para que toda la humanidad pueda venir al conocimiento